Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, este día domingo. Hoy día, bueno, nos habíamos comprometido hace 2 semanas a hablar de Data Science, parece. Era para la semana pasada, pero lo prometido es deuda y estoy junto a mi gran amigo Rodrigo Fuentealba. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Bien también. Oye, para hoy día tenía música del Titanic, pero por copyright no puedo colocarla. No No importa, no tengo una importa. flauta tampoco, tengo un clarinete, pero el efecto es el de la flauta. Sí, ¿Cierto? No tenéis la opción de que te salga de la muy flauta. desafinado en el clarinete. Pero bueno, Mm, oye, lo prometido es deuda, ¿cierto? Es que era un poco lo que habíamos hablado, mira, y era, bueno, mucha gente, ¿cierto? Sabe que, o te conoce a ti por sobre todo, ¿cierto? Porque obviamente uno de los ancianos de la comunidad Linux Chile, ¿cierto? Por lo menos cuando así yo te es. conocía trabajabas en Linux para ¿cómo se llama esa distribución que Slackware, Slackware. Así es. ¿cierto? Sí. Eh, bueno, bueno, después nos dejamos ver por pega, obviamente, pero de pronto te veo metido en Data Science. Eh, Cuéntame cómo llegaste y cómo te pasaste de Linux a allá. De hecho fue al revés. De hecho fue al Ya, revés. A ver, una de las grandes cosas por las cuales yo empecé, bueno, de partida yo empecé a usar Linux desde el año 97, de hecho antes, 95. Eh, pero era porque, bueno, un bonito sistema, lindo para jugar, me gustaba la filosofía y bueno, y yada, etcétera. Pero cuando comencé a trabajar, cuando comencé realmente a hacer mis primeros proyectos, mis primeras investigaciones, era todo más matemático, ¿ya? Era todo más matemática, estadística, era todo más tratar de hacer cosas como, no sé, no podría decir predictivo, ¿ya? Pero cosas que por lo menos podían darme indicadores de lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces, no sé, por 2006 empecé, aparte de ser conocido por Linux, por ejemplo, yo soy conocido por trabajar con PostgreSQL, ¿ya? Y mi mundo sí, siempre eso sí. fue el manejo de los datos, ¿ya? Eh, a ver, mis primeros proyectos fueron relacionados con administración de datos para poder hacer proyecciones, regresiones lineales, mucho trabajo con estadística. Estuve trabajando de hecho, con el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, en el tiempo en que ya estaba Chávez, pero todavía no estaba tan loco. Así que tengo, no sé, como haciendo esta clase de cosas como analítica predictiva y lo que ahora llamamos data science, ¿cachai? Que de hecho es un término que se acuñó mucho después de que yo ya estaba trabajando en esto. Llevo unos 17, 18 años, más o menos. Ajá. Así que, bueno, a ver, ¿qué cosas he hecho? Eh, He trabajado con administración de datos, por ejemplo, para poder, eh, ¿cómo se llama esto? Como para poder prediagnosticar, porque no puedes llamarle un diagnóstico médico clínico, eh, demencia senil según variables y vectores. He hecho cosas relacionadas con manejo de automóviles, de digamos cómo funciona la mecánica interna de los automóviles. He hecho mucho business intelligence, y bueno, después ya con el auge del data science, así como cuando ya eh, comenzaron a decir los diarios que era la pega más sexy o el trabajo más sexy del siglo XXI. Ya empecé a trabajar un poquito más dedicado a eso, porque bueno, ya la gente empezó a tener un poco más de idea, un poco más de idea sobre qué se podía hacer, digamos, con los datos, más allá de poder hacer un par de selfies, ¿cachai? Ajá, te sigo. Eso es como la... Ya.
Perfecto. Eso es como mi historia. Oye, bueno, a lo que nos están mirando, ahora un saludo a todos. Nadie ha escrito en el chat aún. Me imagino que están todos atentos ahí. Saludos a los que están por ahí. No sé quiénes están, pero Saludos. cuando saluden, los saludamos. Ya. Sí, bueno, por ahí debe Oye, estar. Rodrigo, ¿y nos podías explicar un poco para la gente que nos está viendo qué es la ciencia de datos? A ver, la ciencia de datos es un conjunto de técnicas. En realidad es como un conjunto de disciplinas que trabajan para poder sacar conocimiento a partir de los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensando en un negocio chico, el negocio de la esquina. El negocio de la esquina tiene 100 cajas de leche guardadas en su bodega, ¿ya? Y por semana vende 40 cajas de leche. Entonces 40, 80 tiene stock para 2 semanas y media. Y las fechas de vencimiento de la leche son para un mes, por poner un ejemplo, creo que es más, pero no importa. Entonces 2 semanas y media, un mes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuándo debería yo restoquear? Eso es algo que una persona lo hace naturalmente en un negocio chico, ¿cierto? O sea, tú dices, ya, si tengo leche para 2 semanas y media, cuando me queden, no sé, pues 10 cajas de leche, voy y compro de nuevo. O, por ejemplo, ¿sabes qué? La leche se me vencieron, no sé, de las 40 cajas que tenía, se me vencieron 10. Chuta, entonces voy a tener que comprar menos, voy a tener que comprar 30 cajas de leche, ¿ya? Lo cual es una lógica súper chica, ¿ya? Súper chica para un negocio chico. Pero cuando tienes, no sé, un retail como Falabella, cuando tienes un retail no sé, como el Líder, como Jumbo, etcétera, chuta, ya estás hablando de eh, cantidad de información, cantidad de datos que tú no puedes procesar a priori, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. La Ujú. ciencia de datos es un conjunto de técnicas que te permiten, dado un cierto problema y dados los datos que están relacionados a esos problemas, poder obtener conocimiento y poder darte un curso de acción con relación a ese problema. ¿Ya? Ejemplos, bueno, ejemplos hay miles. Ejemplos, no sé, cómo hacer que la gente pague más o gaste más. Si te compré un champú, no sé, busca las relaciones de esta gente que compró este champú, que también compra este bálsamo, por poner un ejemplo. ¿Ya? Ahora, hay distintas otras formas en que hacer, entonces hay muchas aplicaciones. Pero en lo básico es eso. La idea es generar Perfecto, perfecto. conocimiento a partir de los datos. Oye, estoy acá Conversando. saludando a Juan Torres. Hola Juan Torres, ¿qué tal? Y a Esteban Bastidas. Y a Susana Esteban y Alcayaga. Alcayaga, amigos Bravo. míos. Juan Torres es el padrino de mi hija. Hola Juan. Juanma. Juan Torres. Juanma. Oye, Susana, bueno, Está Susana mejor dice, hablando. te pregunta, creo que la conoces también, pero ella pregunta, ¿cómo está el data science en Chile comparado con otros países? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación en Chile? A ver, tengo la, tengo la ligera impresión de que acá en Chile los data scientists se están yendo. Porque acá no le sabemos sacar provecho. Qué raro. Qué raro. Sí, qué raro. De hecho, tuve la Rocket, oportunidad. Rocket Chile, hola Rocket. Don Me Rocket imagino Chile, que hola, es, Crack. no sé quién maneja. Bueno, obviamente tiene que ser. Oye, estuve de cumpleaños ayer, mi pueblo, así que tengo caña. Eh, tengo, Oye, te- un saludo a la Beata. tiene que ser Alejandro Costa. Sí, saludo a la vez. Tiene que ser Alejandro Costa el que está ahí conectado. Hola Alejandro. Oye, sí, mira, oye, acá yo decorado nomás, pero yo, bueno, tú sabes que yo trabajé en esto, no como data scientist, sino como data engineer, Claro. como CEO del centro supercómputo del CONICET. La gente le dice la Chile, pero en realidad es del CONICET para ser justos, que son los que colocan las lucas. La Chile coloca la ubicación y paga la cuenta de la luz y otras cosas. Lo cual no es Ya, poco. lo cual no es Lo poco. cual no es poco. Lo cual no es poco. Pero fíjense, chiquillos, que sí, efectivamente acá hay buenos matemáticos. En Chile tenemos buenos matemáticos, fíjate. Así ¿Ya? es. Muy Eh, a pesar de la educación que tenemos. Muy a pesar, pero hay buenos matemáticos. Logramos tener en la universidad, en realidad los pulimos. Los pulimos, los pulen. Sí. Hay buenos matemáticos, pero yo siempre he sentido que todo ese dinero que invertimos, porque invierte el Estado en una persona, después se va para afuera.
Si lo llevamos al deporte, sería el equivalente a que el Estado, ¿cierto? Que no somos todos. Ya me puse. Pero el Estado, ¿cierto? Invierta dinero en deportistas para que después, Piensan, al final, esos deportistas vayan a representar a otro país. piensan qué habría pasado si Alexis Sánchez hubiera estudiado con Vega, por ejemplo, y después hubiera llegado a nacionalizarse por España. Es exactamente lo mismo que está pasando acá con muchos. Eso, ¿cachai? O sea, imagínate un Alexis Sánchez que. Pero, además de eso, bueno, en el caso de los futbolistas, no digamos que devuelven mucho aparte de los goles, ¿cierto? Claro. Y tienen que jugar por la selección. No sé si les pagan por la selección, pero bueno, sí creo que les pagan ni mucho. Pero no es el punto. El punto es que es lo que decís tú, es como que se fueran después a jugar por España. Claro, ¿cachai? O O sea, sea, investiste todo ese dinero, entonces imagínate inviertes todo ese dinero, tú como país, en una persona, y se van. Bueno, el punto no es que se vayan porque son choques, sino que en realidad no hay, o sea, sí hay más que hacer en Chile, pero no es muy atractiva la oferta después en Chile, tanto en la universidad como en el mercado laboral, pues, ¿no? O sea, nosotros claro, no, o sea, hay, no mandamos cohetes al eh, espacio. no, pero tenemos, pucha, tenemos un montón de cosas que podemos hacer. O sea, tenemos Eso es para ser energía, polémico nomás. tenemos otra industria, etcétera. Claro. Claro, Eh, ¿cierto? Podríamos aprovecharlo un poco más, pero sí, no, sí, seguimos aquí. Bueno, hola, un oye, gusto verlo, me encanta, se ve muy bien, gracias. Sí. De hecho, no me afecté muchas hoy gracias. día. Eso dice Alicia Cartes Cisterna. Y Rocket Mira, manda saludos, ¿cierto? Y mandémosle saludos de vuelta mandé un saludo. a Rocket, que seguramente es Alejandro Costa. ¿Eh? A ver, Rocket. Lo mando por ahí. Sí. Bueno, oye, te sigo con las preguntas. Mira, eh, ya nos explicaste esto oye, insisto, tengo un poco de caña. Eh, ¿Qué es lo que era el Data Science? Así ¿No? es. ¿Seguro? Sí, porque yo no entendí. No, sí, sí entendí. Bueno, en Chile tenemos, ¿cierto? Tenemos esto, pero obviamente me imagino que esta es una mirada un poco más business, ¿cierto? La del Data Science, la actual. ¿Ya? A ver, Porque donde yo trabajaba, ellos trabajaban con Big Data, por ejemplo, que también es como una mirada business hace rato. O sea, el HPC no es Big Data, o sea, no es como negocio salvo para la empresa petrolera y ese tipo de cosas en donde obviamente hay. Pero el Data Science, podríamos decir que es un término un poco marquetero o no. mira, sí, últimamente sí. De hecho, a mí me gusta un poco más el término purista de la ciencia de datos, que es ir a hacer un proceso científico sobre los datos. ¿Cachai? La idea de no tratar los datos con ingeniería, que es la etapa de análisis, diseño, desarrollo, que es el ciclo clásico de desarrollo, sino que tratarlo un poco más como observación, planificación, como el método científico que todos nos enseñaron en biología, pero aplicado sobre los datos. ¿Cachai? Y aplicar distintas ciencias. O sea, la matemática es una ciencia, la estadística, bueno, es una disciplina basada en la matemática, en una ciencia, y así. La lógica, por ejemplo, que también es parte de la matemática. O sea, en ese sentido, la ciencia de datos acá se aplica muy marqueteramente. De repente no se sabe aplicar muy bien. De repente hay ¿Ya? gente que dice, oh, yo soy cientista de datos, pero lo que hacen es machine learning o aprendizaje automático. ¿Sí? Ujú. O de repente dicen, no, necesitamos un cientista de datos, por ejemplo, para que nos pueda organizar datos de... no, el cientista de datos lo que hace no es eso. ¿Cachai? Entonces como que de repente es como un término paraguas donde caen un montón de otras eh, especialidades. ¿Cachai? En el fondo hoy día se espera, claro, que el cientista de datos sea alguien que tenga que hacer de todo y no es tan así. Claro, se está profesionalizando un poco. Cuando yo te dije, por ejemplo, el término Data Engineer, como que es relativamente nuevo ese término, por ejemplo. Claro, claro. Entonces ella básicamente nace del aburrimiento de los cientistas de datos porque preprocesar datos es el no sé, 70-80% del trabajo de un data scientist, ¿cachai? Es la parte no sexy de lo que se ve. Ah, así es. Oye, ¿y diferencia, cierto, en la ciencia de datos con la estadística? Después te pregunto con el resto, pero con la estadística, para ir en orden. Mira, Te voy a a preguntar ver, por la estadística, la inteligencia de negocio, la analítica predictiva, el machine learning, perdón, y la inteligencia artificial, pero vamos en orden. ya. Con la La, estadística esti- primero. la estadística es una disciplina, ¿ya?
La ciencia de datos también es una disciplina. La diferencia entre la estadística y la ciencia de datos es que la estadística tiene sus métodos estadísticos y la ciencia de datos como que intenta englobar eso, ¿ya? Es como, intenta ser un poco más grande. Ahora cuando haces estadística mucho más avanzada, digamos, eso no tiene nada que ver con ciencia de datos, pero la base, lo que conocemos en el colegio de estadística descriptiva, lo que es media, mediana, moda, promedio, etcétera, eso está incorporado dentro de la ciencia de datos y es una de las herramientas de la ciencia de datos. Después me preguntaste por la Perfecto. inteligencia de negocios, ¿o no? Por la inteligencia de negocios, por el BI. Claro, la inteligencia de negocios es como la hermana chica de la ciencia de datos. Si hay gente en la audiencia que hace inteligencia de negocios, no se sientan aludidos, ¿cachai? Por ejemplo, la ciencia de datos es mucho más generalista, ¿ya? La inteligencia de negocios no tanto, pero un cientista de datos no puede, ¿cómo se llama? Conocer el negocio y además la ciencia de datos. El personaje, el personaje de BI sí, tiene que conocer muy bien el negocio, ¿ya? Es un experto en la materia en la que está haciendo inteligencia de negocio. Esto sí podríamos decir que es un poco más comercial, ¿cierto? Es netamente comercial, ¿ya? Perfecto. Y por comercial no hablamos de la eterna batalla entre, eh, entre Microsoft y Linux, ¿no? Por ejemplo, al pensar en el área de negocio es un poco como es como decir, a ver, vamos a entrar un poquito en polémica, ya que te gusta la polémica. Eh, Cuando se habla de que la educación es un negocio, ¿ya? Ahí es polémica pura y dura. Chuta, para que la educación funcione, tiene que tener sus ciertos métodos que sean repetitivos. Por ejemplo, la calidad de la materia prima, que es la documentación, la especialización de la gente. O sea, tienes un montón de características que se dan tanto en un negocio productivo como en la educación. Acá es en términos de ciencia, en términos de inteligencia de negocios, es precisamente eso. La inteligencia de negocios lo que hace es medir cómo funciona ese negocio en particular. Ok, perfecto. Oye, otra pregunta más, mira. Entonces, ahora la diferencia con analítica predictiva, ya pasamos por estadística, ¿cierto? Por inteligencia de negocios. Analítica predictiva. La analítica predictiva es como la primera parte y es la parte más utilizada, en la de que tiene el 70% de los proyectos de ciencia de datos, ¿ya? Tú intentas predecir cosas en el sentido de que tienes un conjunto de datos hacia atrás, tienes un histórico, y necesitas predecir qué va a pasar mañana. Entonces, por ejemplo, tienes el histórico de los últimos 5 años de ventas de harina en un supermercado. Y dices, mañana, ¿cuánta harina voy a vender? Chuta, ¿qué cosas tienes, qué datos tienes, por ejemplo, recogidos de antes? Tienes, por ejemplo, la estacionalidad, o sea, se vende más harina en junio que en enero. Se vende más harina en septiembre que en junio. Ya, ¿qué explica eso? En junio llueve y toda la gente hace sopaipillas. En septiembre están las fiestas patrias y todos hacen empanadas, ¿cachai? La cosa es, mañana, ¿qué día es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tendencia de la gente? Todo eso es tratar de predecir en función de datos anteriores. Oye, bueno, hay Daniel Galleguillos manda saludos a un montón de gente, ¿eh? César, Enrique Herrera, ahora Enrique, todos lo conocemos. Tamaritza Acuña por ahí, Ingrid González, bueno, Susana y Sandra Tapia, que pregunta si es posible cambiar el entrevistador. Yo le dije que sí es posible cambiar el entrevistador, pero tendría que cambiar de nombre el canal y todo. el entrevistador es el que organiza todo esto con cariño para todo el mundo. Oiga, Rodrigo, mira, bueno, preguntaron, ¿cierto? Susana pregunta, para hacer ciencia de datos, ¿cierto? ¿En qué se programa? ¿Cómo es el proceso? Yo le respondí por el chat que vamos a mucha gente, pero tú vas a hacernos una demo, ¿cierto? Una especie de demostración con los datos del Titanic, Ahora, así que Susana, paciencia, no se nos adelanten. Ahora, le puedo responder a Susana, de hecho le tengo harto cariño, un saludo motero ahí a Susana, a Esteban,
y a otros modelos que me están viendo. Eh, se puede programar en Python, se puede programar en R, que son lenguajes de programación formales, digamos. Tú puedes programarlo inclusive, no sé, en C si quieres, ¿ya? Te va a costar bastante, pero se puede. Eh, Normalmente yo no programo mis algoritmos como data scientist. Yo normalmente utilizo herramientas que ya tienen algoritmos predefinidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil enfocarse en el problema, enfocarse en los datos, enfocarse en el conocimiento y dejar un poquito la parte tecnológica de lado, ¿ya? Ahora, hay gente que es muy buena programando en Python, hay gente que es muy buena programando en R, hay gente que lleva mucho tiempo, digamos, que le sale súper natural decir, entonces tú lo que me estás diciendo esto y lo pueden programar de inmediato. Yo no tengo esa habilidad, digamos, ¿ya? Eh, de hecho, la demostración que vamos a hacer, la vamos a hacer con RapidMiner. Así es. Oye, el vecino ya empezó con su reggaetón. Bueno, no sé si se escucha, pero esperemos que no. Oye, la diferencia entonces, Rodrigo, con el Machine Learning. Machine Learning, a ver, de hecho, ahí deberíamos hablar un poquito más de inteligencia artificial también. Mezclemos los ¿Ya? dos nomás, po. Mezclemos los tres, ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial. El Mezcle lo machine que quiera. learning o un vodka con naranja, no, mejor no, porque ya me intoxiqué con eso en segundo medio. Eh, el machine learning es la intersección entre inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿ya? A ver, machine learning, ¿qué es lo que hace básicamente? Es un conjunto de reglas sobre las que un computador puede sacar conclusiones o aprendizajes, ¿ya? Entonces, si tú siempre ves, no sé, 3 naranjas y 3 manzanas, y después al computador le muestras una manzana, te va a decir, ¿sabes qué? Por la forma, por el color, por la textura, esto es una manzana, ¿ya? Y no lo va a confundir con una naranja. O sea, básicamente eso es Machine Learning. Ahora, ¿por qué se usa en ciencia de datos? Porque nosotros lo que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo con analítica predictiva, por ejemplo, es precisamente leer esos patrones o poder obtener esos patrones. La inteligencia artificial también lo hace, pero ¿para qué usan esos patrones? La inteligencia artificial lo hace para modificar robots o máquinas. No sé, la rumba, por ejemplo, cada vez que se encuentra con una pared y dice, esta pared está aquí. ¿Ya? Claro. En la ciencia de datos nosotros tomamos esos datos, tomamos esos insights, tomamos todo lo que nos da el Machine Learning y decimos, ya, esto funciona de esta forma. Esa es la diferencia eso es como la intersección entre la inteligencia artificial y el Machine Learning. Perfecto, gracias, Rodrigo. A ver si hay más preguntas por acá. Saludos, bueno, saludos a Esteban Bastías que está por ahí. Saludos, Motero. Saludos, Motoco. Bueno, ya nos explicaste, ¿cierto? Si se programa en Python, en R, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso? Ya nos explicaste, ¿cierto? Programa lo que quieras, claro. Ya, oye, yo sé que, bueno, nombraste a RapidMiner, yo sé que trabajas con RapidMiner, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a trabajar con la herramienta y con la empresa? ¿De quién es la herramienta RapidMiner? ¿Es de IBM? ¿No? No, RapidMiner es una herramienta que se hizo en Alemania el año 97, 98, algo así. Ok. Originalmente se llamaba Yale, Yet Another Learning Environment, ¿ya? Y bueno, un caballero llamado Ingo Mirspa, que es alemán también, comenzó a modificarlo y hacer, digamos, su propia estructura, su propia herramienta. Luego hizo una empresa en función de esto, y es una de las empresas que ha estado durante los últimos años en el cuadrante Gartner de Gartner Science como líder. Ajá. Ya, oye, ¿cómo se programa en RapidMiner? ¿Nos podéis mostrar? Bueno, de hecho, esto está preparado, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Ahora es que Rodrigo Fuentealba nos haga una, no sé si introducción, demo, ambas, todas. Puede ser una demo. Yo no me quiero enfocar mucho en la herramienta, ¿ya? De hecho, están todos invitados a suscribirse a RapidMiner si quieren y a poder utilizarlo si es que es de su interés. Sí, ¿ya? Rodrigo es Fellowship. No eres Fellowship, eres RapidMiner Ambassador, ¿no? O sea, así es. Sí, ¿viste? Soy como el... Oye, ya, vas a cambiar de pantalla, yo también les cambio. Oye, mira, ahí está ahí. A ver, dime.
Que nos digan ¿sí? cómo se ve, Como, si quieren la pantalla más grande nos avisan por el chat y yo se las cambio de inmediato. la tengo a full, No sé full si sé que tú pantalla, sí, así pero que no. los tengo acá a los muchachos. Muchachos sí, y muchachas, si quieren que agrande la pantalla me avisan, ¿cierto? La tengo porque se vea más linda nomás aquí. Ya. ¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Qué nos acabas de mostrar? Lo voy a agrandar un poquito, A ahí ver, sí. esto se llama RapidMiner Studio y es una herramienta de escritorio para poder hacer data science y analítica predictiva. ¿Ya? Se compone Ajá. de varias cosas. Aquí tenemos la barra de control en la parte de arriba, donde podemos crear nuevos procesos, carpetas, guardar, ejecutar nuestros procesos, ¿cierto? Tenemos distintas vistas, vamos a ver hoy día dos o tres, por lo menos. Eh, Aquí para los flujos podemos buscar cosas. Tenemos repositorios de datos, de hecho vamos a trabajar sobre el Titanic y ahí le voy a preguntar a la gente si es que han visto la película Titanic. Oye, la gente pide pantalla, así que le voy a poner la pantalla completa nomás. Chiquillos, vamos a poner la pantalla completa para todo el mundo. Que no ¿Sí? creo que se vea más grande de lo que se ve ahora, pero veamos, probemos, ¿Ya? ¿no? Sí, no, igual saber. Lo que pasa es que tú quitas mucho espacio. ¿Cómo lo puedo hacer yo por acá? Está presentando, sí. Transición. Ahí sí. Sí, creo que se ve un poquito más grande. A ver. Un poquito más grande. Ahora, mi pantalla de mi computador igual no es muy bonito, así que No, pero tranquilo, sí. igual que el dueño, ¿no? Sí, aquí hacemos el aguante entre todos. Ya, voy a agrandar un poco más, chiquillos, para que. Ahí sí. Ya. Ya, Rodrigo, ahora sí. Dale nomás. Claro. Dele. Eh, ya habíamos hablado de la barra de control, ¿cierto? La barra de repositorio de datos, ¿cierto? Sobre los datos nosotros podemos aplicar ciertos operadores, que son los que tenemos acá abajo, ¿cierto? Y los operadores podemos configurarlos con la pestaña de parámetros. Todo lo que nosotros vayamos a hacer con RapidMiner lo vamos a hacer en la ventana de proceso, ¿sí? Y justo antes de que empezaran a hablar sobre agrandar la pantalla, algún día voy a tener un computador más decente para poder tener una pantalla más grande, fuera de los 4 más que tengo por ahí. Vamos a trabajar con los datos del Titanic. ¿Por qué? Porque es como el hola mundo el hola mundo del data science. ¿Ya? Es algo que todos conocen, todos han visto la película y los que no han visto la película han leído la historia. Y si no han leído la historia y no han visto la película, en verdad es como... eh, Oye, así es, pues. Mira, pregunta mientras tanto, ¿los datos de dónde los obtenemos? Por ejemplo, si yo quiero este dataset del Titanic y no quiero trabajar con RapidMiner, quiero trabajar con elige lo que quieras, con SPSS, con Excel, con AWK, no sé. Estoy poniendo ejemplos, no vaya. Que no va a faltar existe, el que. existe un repositorio que se llama Kaggle, Ya, ¿ya? muy bien. Kaggle. Ustedes se pueden suscribir y tienen una cantidad de datasets. Datasets se llaman los conjuntos de datos. Para lo que quieran. Pueden trabajar hasta con, no sé, con información con información médica, pueden trabajar con información de, no sé, de tráfico, con información de accidentes de tránsito. De hecho, hay varios amigos motoqueros con los que estamos viendo cómo aplicar ciencia de datos y machine learning para mejorar, digamos, las condiciones de los motociclistas acá en Chile. Hay cosas como esa. No es necesario, digamos, no es necesario utilizar RapidMiner para hacer esto. Sí es conveniente si es que uno está comenzando con esto, digamos, y no tiene muchas habilidades de programación, porque aprender a programar y además aprender ciencia de datos es como complejo. Sí. Bien. ¿Qué vemos del Titanic? Hice doble clic y veo el conjunto de datos que tenemos acá. Tenemos la lista de pasajeros, ¿cierto? Con su nombre, con su género, con su edad, con su clase de pasajeros, que están en primera clase, segunda, tercera, y algunos otros atributos más. ¿Cuál es el número de ticket? ¿Cuál es cuánto pagaron por su pasaje, por su ticket? ¿Cierto? ¿En qué cabina iban? ¿En qué puerto se embarcaron? Y si sobrevivieron o no, ¿cierto? Ajá. Estos son como todos los datos de todos los pasajeros del Titanic, incluyendo tripulación. ¿Ya? Oye, Rodrigo, Dígame. antes de que sigan,
Hay hartas personas ahí, aprovechen darle me gusta, porque no sé cómo funciona el algoritmo de YouTube, estamos investigando todavía, ¿cierto? Pero parece que funciona en Claro. base a los comentarios, a los me gusta y a las suscripciones. Así que denle. Apíquense. Perfecto, perfecto. Oye, ya sigamos, Entonces, pues mire. Entonces me decías que acá tenemos los datos tabulados ya, ¿o no? exactamente, ya los tenemos como originales. Ahora, nosotros podríamos ver, por ejemplo, que acá hay datos que faltan, ¿ya? Por ejemplo, aquí no tenemos la edad de John Bowman o de George Bradley. No está la edad, es un... ¿no? Ah, claro. Podríamos empezar a, cuando uno habla de ingeniería de datos o data engineers, de lo que ellos se preocupan es de que los datos estén completos, ¿ya? O de que se pueda asumir un conjunto de datos o algo así. Eh, entonces, como ya ese trabajo nos lo pegamos, yo tengo aquí los datos ya entrenaditos, ¿ya? Los datos que necesito. Igual ¿Qué dejé algunos significa que que no estén necesito. entrenados los datos, Rodrigo? Ah, de hecho, no era entrenados la palabra es limpiecitos, ¿ya? Preparados. Preparados. Ya preparaste tu Efectivamente, dataset. Perfecto. exactamente. De hecho, dejé algunas cosas como para poder hacer una demostración. ¿Qué es lo que queremos saber? A ver, Samuel, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, con relación al Titanic, obviamente, con relación a la lista de pasajeros? Quiero saber si Jack se hubiese salvado, si se hubiese subido a la... ¿Tenemos la edad de Jack? No, si se hubiese salvado, si es que se hubiese subido Pregunta, ¿tenemos la... a la puerta ¿Sabes? esa con Rose. Y quiero saber Ya, dónde quedó sabemos. esa esmeralda. Esa, la que andaba eh, trayendo, esa piedra preciosa que andaba trayendo Rose. No, oye, mira, o sea, yo te haría la pregunta como para mí es la obvia. Quiero saber quién, ya que estamos en esto, para ser súper polémico, ¿cuántos hombres se salvaron? Po? Versus cuántas mujeres se salvaron. ya. La verdad que es un dato que yo supongo que se salvaron más hombres por la resistencia física. ¿Ya? Probablemente no. Por eso, pues o sea, estoy haciendo suposiciones. Ahora, otra cosa podría haber sido que se hubiesen salvado más mujeres porque tienen mayor resistencia no sé, al agua fría. Traer al agua, ¿no? Ya. La cosa O muy porque, fría. Ya, hay un iceberg. sí, po. Eh, O porque tal vez se salvaron porque por la cortesía, ¿cierto? Como, yo me sacrifico. O tal vez se Vamos a ver. salvaron. Oye, ¿sabes qué? Tengo una teoría. Tal vez Cuéntame. se salvaron solamente las mujeres de la primera clase. Y los hombres también de primera ¿Cómo? clase. Me tinca que los que habían pagado más se salvaron. Se salvaron. Ya. Vamos a ver entonces el ejemplo que preguntaste. Si se salvaron más hombres o más mujeres, ¿cierto? Ya, eso es lo primero. Y después quiero saber. Me tinca que los que pagaron más se salvaron más. Con principio, por el principio, de a uno, ¿ya? Dale, dale, dale. Eh, Teniendo todos los datos, lo primero que tengo que hacer es contar, por ejemplo, contar cuántas personas de cada sexo se salvaron. Básicamente básicamente me equivoqué de... Ahora sí. Te equivocaste, campo. Me equivoqué de campo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Contar sexos, contar género. Y necesito agrupar por sexo. Si se acuerdan de los resultados, nosotros aquí teníamos la columna de hombres y mujeres. Entonces ¿qué es lo que hice? Mientras tú estabas hablando, Sí. coloqué coloqué un operador de agregación, ¿cierto? Sobre mi pipeline. ¿Cómo se lee esto? Aquí voy a leer mis datos del Titanic y aquí voy a generar la agregación y el resultado va a quedar de esta forma. Efectivamente, hubo más hombres que sobrevivientes que... Ah, espérame. Había más hombres que mujeres En el Titanic. en el Titanic, ¿cierto? Pero nos falta un filtro. Filtramos Los ejemplos. muertos, ¿no? Sobrevivientes, pues, obvio. Eso, los Ya, sobrevivientes. si sobrevivieron, ahora sí. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos todos nuestros datos del Titanic. Nosotros podríamos escribir, ¿cierto? Los filtramos por solo los que Sobreviven. filtramos por sobrevivientes, Sí. ¿cierto? Y luego hacemos la agregación. A ver.
Entonces, si bien había más hombres que mujeres en el Titanic, 239 mujeres se salvaron, ¿ya? ¡Ja! Y 110 hombres se salvaron, ¡Ja! ¿ya? Ahora, ¿cómo Mujer pueden y niños explicar eso? primero. Mujeres y niños primero, Qué bueno que estamos exactamente. en el 2020, compadre. Así que sálvese quien pueda ahora nomás. Por 1912, 1912, 1914, no me acuerdo. Eh, 14 parece. claro. Entonces, esa es una cosa. Ahora, estos son ejemplos súper clásicos de lo que tú puedes hacer con una base de datos. Ahora, podríamos ver, por ejemplo, Perdón, utilizar 14 un... de abril de 1912 nos informan los periodistas que están por ahí. Sabía que había un 14 por ahí y sabía que había un 12. Sí. Eh, Fue la noche del 14 al 15. de hecho, vamos a utilizar entonces un algoritmo de Machine Learning apropiado para esto, ¿ya? Ya, entonces, espérate. Entonces, mi teoría de que se habían salvado más mujeres que hombres, parece que... yo dije primero que tenían mejor resistencia física. Y no. No es tanto por eso. No No, es sí sé. tanto por eso. Oye, ya, pero Claro. entonces, pero sí que es que la cantidad es mucha, es muy, la diferencia es mucha. Oye, pero tengo otra teoría que te había dicho, que se salvaron más los que tenían más plata. ¿Está ese dato? Veamos. Está ese dato. Los que tenían más plata estaban en primera clase. Los que tenían menos plata estaban en tercera clase. De hecho, ¿dónde estaba Jack? En tercera clase, ¿cierto? Aquí vamos a filtrar solamente por los datos que nos interesan. La edad, Sí. la clase Oye, del pasajero. Susana nos dice que para comparar se debe sacar la proporción de mujeres. Sí, habían el doble de hombres ¿Qué mujeres, sí? que mujeres en el barco. Ese es el dato que había antes. Y se salvaron el Claro, doble de mujeres, más o menos, ¿no? O más, claro, sí, hay una relación, que hay una hombres. correlación ahí. Qué bien Ahora, funciona para poder hacer Menos una. mal que Para no, poder. no viajo en Titanic. Estábamos No, muertos. no me alcanza para Oye, eso. según mi teoría, a mí no me alcanzaba para mi primera clase. Ahí vamos a ver qué tal. A ver, vamos a seleccionar los atributos que necesitamos: la edad, la clase del pasajero, el sexo y si el pasajero sobrevivió o no. Dale, ¿Ya? dale, dale, dale. Y con eso vamos a entrenar un árbol de decisión que nos va a entregar un modelito. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, tenemos acá, esto es lo que se llama la etiqueta, y tenemos tres, eh, ¿cómo se llama esto? Tres otros atributos. Entonces, al árbol de decisión, para que no nos quede un árbol tan grande y podamos verlo en pantalla, le vamos a colocar que el tamaño máximo va a ser 4. Es decir, va a tener una raíz ¿Sí? y hacia abajo va a tener tres ramas. ¿Ya? Oye, espérate, una pausa. Enrique ¿Sí? Herrera hace una pregunta así, Diga. ¿Es posible que a pesar del subreporte COVID en Chile, ya empezó mal porque ya estamos... ya no es data science esto, porque está asumiendo que es un subreporte. O subreporte, no sé si es por datos subestimados o por subreporte de acuerdo a los datos que hay, estimar los infectados totales. No sé, yo no con eso del coronavirus no me meto. No es por eso, ¿Verdad? no, pero la pregunta es otra. Te cambio la pregunta. La puedo... Dejémosla te la para puedo el cambiar. comentario. Lo que pasa es que él quiere, claro, él quiere tener la muestra que había originalmente de los datos. Ah, perfecto. No, a partir de los resultados no puedes obtener la muestra. Claro, porque Eh, eso es lo que él quiere al final, pues, ¿no? Obtener claro, no, obtener la muestra final. Podemos trabajar con se lo que llama, hay y con estadísticas. Bueno, esto es estadística finalmente. El coronavirus también son muestras, ¿no? Tendríamos que tomarle a todo el universo de chilenos el PCR, ¿cierto? Para tener el real. así es. Ahora, bien, entonces, Hola, Kai Hansen. Don Kai Hansen, eh, también amigo mío. Mira, Eh, entonces yo te decía que yo si tengo más plata en el Titanic, cosa que no me hubiese alcanzado no para estar al lado de Jack. Probablemente, ahí lo vamos a ver. Veamos, por ejemplo, que nos dice un árbol de decisión, que esto ya sí es un algoritmo de Machine Learning, ¿cierto? Ocupado dentro de la ciencia de datos. ¿Ya? Dale, dale. Entonces vamos a ejecutar acá y tenemos un lindo árbol de decisión. ¿Ya? Mira, del gobierno de Chile. Abajo. What? Los resultados son del gobierno de Chile. Abajo tienen el logo. Ah, ¿No?
Ya. Fome la talla, muy fome, ya. Sí, sí, En fin. demasiado, estoy con caña. A ver, lo primero que separa es por género. Si es hombre o si es mujer. Y Y luego si. se va. No, mejor no voy a hacer esa pregunta, ya, chao. No, 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 no. Eh, luego se para por la clase pasajero, si es que está en primera, segunda y tercera clase. Y A luego ver, a la ver. edad. ¿Ya? ¿Viste? Oye, ¿qué Por ejemplo, significa ese yes? por ejemplo, si el sexo es femenino, la clase pasajero es primera, inmediatamente tienes una gran posibilidad de, Sobrevivir. que, de sobrevivir. A ver, ¿y cuánta, más Pero o si, menos? ¿Cuánto era la probabilidad? ¿Sabe eso? sí, la distribución son 97. 97 sí, 4 no. Ah, o sea que ¿Ya? las que no se salvaron porque no alcanzaron a llegar, yo creo. Y si eres Exactamente. hombre y estás en primera clase, también, pues, ¿no? Si ¿O no? eres hombre Sí. y estás en primera clase y tienes más de 15 años, Ah, ya se complicó ya. la probabilidad de que hayas sobrevivido es Es eh, baja. muy baja. Es muy baja. ¿Ya? 44 hombres de más de 15 años que estaban viajando en primera clase se salvaron, 93 que no. Chuta. En cambio, la probabilidad de salvarte si hubieras sido hombre y además niño, ¿ya? Y viajabas en Eh, primera clase. y viajaba en primera clase es un 100% sí. ¿Ya? Ah, Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que es Business Intelligence y Data Science? El Business Intelligence lo que hace es decir, ya, perfecto, entonces vamos a colocar más botes salvavidas, ¿cierto? Para los de tercera clase, los de segunda clase y los de primera clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que perfecto. hace la ciencia de datos? La ciencia de datos dice, perfecto, ¿cómo fue el accidente? El accidente fue un hundimiento, ¿cierto? Claro. Entonces, la gente que viajaba en primera clase estaba primero, estaba en la parte más alta del buque que se hundió después. La gente que estaba en la tercera clase se inundó primero, porque estaba muy cerca del boquerón que abrió el iceberg. La gente que está en segunda clase tiene una especie de mezcla entre ambas, ¿sí? Ahora, ¿por qué la diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a la sobrevivencia? Es claro, por lo de mujeres y niños primero, que fue una como talla. Oye, pero igual, mira, si tenías más de 56 años era complicado que sobrevivieras. Claro, Y eras mujer. va- claro, pero vemos cuánta gente. Ah, claro, porque había dos mujeres y ninguna de ellas sobrevivió. Ah, mira. ¿Ya? Entonces aquí también hay un tema de proporciones y cosas así. Ahora, veamos, por ejemplo, qué tan. ¿Cuántas mujeres? Mira, Enrique Herrera, a ver si se puede hacer eso. ¿Cuántas mujeres sobrevivientes eran de primera, segunda y tercera clase? O eso, volver atrás con el ejercicio. Ya, Eh, sigamos con este y después se lo hacemos, a ver o sé que se puede. sí, no sé qué se puede. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos hacer acá? Podríamos, en vez de hacer nosotros nuestro pequeño proceso, podríamos utilizar máquinas de automodelamiento. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí podríamos responder así como preguntas de, oye, yo habría sobrevivido en el Titanic, ¿o no? ¿Ya? Entonces vamos a ir al automóvil, Ya, pues yo tengo 40 años, viajé en segunda clase. Supongamos que me alcanzó para esto. vamos a ir a entrenar un algoritmo también. ¿Ya? Oye, pero el carrete era mejor en tercera clase, parece. Así Según es. la película. Ok, vamos a cargar los datos de entrenamiento del Titanic, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a predecir datos, porque también podríamos agrupar o podríamos buscar outliers que son como datos anómalos. ¿Cuándo Ajá, buscamos datos anómalos? Cuando hacemos investigación de fraude, por ejemplo. perfecto, ¿Ya? ya, te sigo. Tenemos Los outliers. claro, tenemos distintos tipos de machine learning para poder aplicar. ¿Qué queremos predecir? La columna de sobrevivientes. ¿Cuál es nuestro target? Ok, ¿cuál es la clase que más nos interesa? Sí. ¿Ya? ¿Seleccionamos los inputs? ¿Los seleccionamos todos? No, a mí me interesan solamente la edad, la clase del pasajero, el sexo. No me interesa el número de hermanos o esposas, no me interesa el número de padres o hijos, y no me interesa cuánto pagan, porque dependiendo de qué puerto pagaron más o menos. Claro. Vamos al siguiente, y aquí yo apliqué un árbol de decisión, ¿cierto?
Pero aquí Sí. tenemos un montón de algoritmos que me sirven para mí poder predecir la cantidad de, según la cantidad o la calidad de los datos que tenga. Entonces, por experiencia, no uso este. Aquí tenemos Deep Learning, que también es un tremendo módulo de discusión. No vamos a remover columnas porque es un algoritmo más o menos pequeñísimo y vamos a ejecutar esto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser cada uno de todos los algoritmos los va a entrenar, el mismo proceso que hicimos antes. Y aquí Ajá. podemos elegir cuál es el mejor, en vez Perfecto. de tener que hacerlo a mano. Entonces, una vez la gente quiera hacer eso, Mira, te quedáis pegado porque está computando el computador. Por si acaso. me quedo pegado. A veces, sí. Sí, pero es porque está computando tu computador. Perfecto. Pero no, ya te dejaste de pegarte. Porque ya hay resultados, me imagino. Tenemos 3, me quedan 4 algoritmos y me quedan justo lo más pesado, así que sorry por eso. No, tranquilo. Debería haberlo considerado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos, a ver, no se alcanza a Estamos ver, pero aquí organizando. Está estamos clasificando primero. entrenando, estamos entrenando muchos modelos, ¿ya? ¿Ya? Los modelos tienen nombres según quién los inventó o cómo se llama la técnica o de dónde salió la técnica. Entonces, por ejemplo, un Naive Bayes lo creó un tipo llamado Thomas Bayes en 1710. ¿Ya? Luego tenemos un modelo lineal generalizado que eso lo toma directamente de las estadísticas, que se llama regresión lineal. Luego tenemos Deep Learning, que es un trabajo como de redes neuronales. ¿Ya? Básicamente se trata de emular un cerebro, lo que es mentira, pero no importa. El árbol de decisión, que era nuestro querido amigo, el que Dejémoslo vimos un hace 2 años. cerebro de una hormiguita, una cosa así, ¿no? No, es que eso es como raro de explicar en verdad. Ajá. ¿Ya? Después tenemos un Random Forest, que es un conjunto de árboles. ¿Ya? Después tenemos otro conjunto de árboles, pero organizado de manera distinta, ¿cierto? Y otro algoritmo se llama Support Vector Machine, máquina de soporte de vectores. Básicamente esto trabaja con la máquina de soporte de vectores, por ejemplo, no utiliza estadística, sino que utiliza la geometría. Ah, ¿Ya? perfecto. O sea, ¿Cuánto le seno, queda? coseno, etc. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto? ¿Podemos seguir Así es. rellenando? ¿Podemos seguir rellenando con...? Efectos. No, por Hola, ejemplo, hola. ¿qué pasó? Estoy usando los efectos de esta máquina, rellenando. Rellenando. Mira, podríamos empezar a explicar qué es lo que vamos a ver acá. Aquí me dice que el algoritmo más el que tiene mejor performance, ¿ya? Y el que tiene el que es más rápido de entrenar es el modelo lineal generalizado, ¿ya? La regresión lineal. Exactamente. No sé, bueno, es parecido, no igual, pero no importa. Entonces aquí tenemos un modelo, ¿ya? El modelo son muchas cosas estadísticas. Tenemos los pesos de cada atributo, ¿ya? Ajá, Entonces sí. el peso está entre 0 y 1. El atributo más importante para poder identificar si es que alguien murió o no dentro del Titanic es el sexo, el género, ¿ya? Luego viene la Mm, clase del pasajero y luego la edad. ya, Y aquí perfecto. tenemos algo súper importante, que es lo que empieza a responder las preguntas de la gente sobre, oye, yo haría sobrevivir el Titanic o no. Eso, Tú dijiste que tenías 56 años, ¿no? ¿Cuánto tenías? 40 40. todavía. Y tú Y dijiste que viajé viajabas en primera en clase. segunda clase, segunda. Segunda clase, ok, Sí, perfecto. ¿Y me, qué me más? gasté el 10% y me alcanzó para segunda, no. Entonces, en la medida en que yo voy modificando acá estos valores, ¿Ya? de hecho vamos a jugar así con este node, con 40 años, Sí. tienes un 79% de probabilidades de no haber sobrevivido Ah, contra un estaba 21 de levantando los probabilidades. brazos porque pensé que sobrevivió, o sea, ¿no? A ver, No, a ver, no ponme sobrevivió. en primera clase, a ver, ponme en primera clase. Te pongo en primera clase, ¿ya? Un 64% de probabilidades de que no hayas sobrevivido Ah, entonces contra no un me subo al 31. Titanic. ¿Y en tercera clase? En ¿Vas a ver? tercera clase, oh, te voy a cambiar de sexo, calcula. Así de abiertos son, así de Sí, yo hombres son cacho incluso. que, puta, si me subo al Titanic me cambio de sexo entonces. Un 81% de probabilidades de que no haya sobrevivido al accidente, ¿cierto? Y de hecho, todos estos
todos los factores que tienes, tanto tu sexo como la clase de tu pasajero como tu edad, influyen en tu... Pero espérate un poco. Es que yo me autopercibo como una persona de 20 años. Ponme que tengo 20 años. Perfecto. Y viajé en segunda clase. Te conviene ver en primera. Ya, viajé en... Puta, tampoco, man. ¿Sabes que me autopercibo como un cabro chico de 10 años? Vale, te voy a colocar 8 años por la... Gracias. Ahí sí. Ahí sí. Sobreviví. Ahí. O sea, un niño de 8 años, ¿ya? Un niño de 8 años tiene igual un 54% de probabilidades de sobrevivir. Y ahora me autopercibo como una niña de 8 años. Mucha Buena. probabilidad de sobrevivir. Y todo eso. Buena. Ahora, por detrás, Oye, y todo esto lo computó la herramienta delante, ¿cierto? Claro, mientras estábamos hablando, de hecho no había nada preparado más allá ¿cómo se llama? De los datasets. Perfecto. Si abrimos el proceso, ¿se acuerdan que una de las cosas, por ejemplo, que a mí no me gustan de las herramientas de automodelamiento, Sí. es que uno no puede saber qué es lo que hay por detrás, ¿ya? Uno no puede saber qué es lo que hacen las herramientas de automodelamiento. RapidMiner en este caso sí me permite abrir el proceso, ¿ya? ¿Ya? Entonces si yo me voy aquí a todo lo que yo generé con Automodel, ¿ya? Me lo coloca acá explicadito, ¿ves? Ya, esto carga el dataset, ¿cierto? Y hace algunas herramientas de preprocesamiento. Perfecto, me queda claro, sí. Uno puede ir y revisarlo. Ahí está, mira. Revisar los resultados y todo eso. Claro. Está buena la herramienta, está. O sea, de forma gráfica te muestra lo que sucedió. Exactamente. Entonces, ¿a qué te preocupas tú? O sea, si bien no lo que sucedió, los procesos que... Claro, y tú puedes ir acá mirando, por ejemplo, por dentro, ya, cargar los datos, crear, filtrar los ejemplos, hacer un sampling, ¿ya? Sí, te sigo. Te hace el trabajo mucho más fácil, mucho más simple, ¿ya? Que estar programando esto mismo en Python o R, que es lo que preguntó Susana, ¿o no? Susana, exactamente. Oye, y está bueno. Y vamos casi en una hora. Respondame la pregunta a Enrique, ¿se podrá? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas mujeres sobrevivientes eran de primera? O sea, en realidad, es el total de mujeres sobrevivientes, por eso está preguntando, ¿no? Sí, pues. Pero separado por... Primera, segunda y tercera clase. Ya. Esto es más una pregunta de bases de datos que de data science, pero primero le interesa filtrar por mujeres, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a agregar un filtro cuyo sexo sea femenino. Perfecto. Y después, ¿cuál es la...? Primera, segunda y tercera clase. Ordenados por primera, segunda y tercera clase. Los sobrevivientes versus los muertos también. ¿O no? Entonces, queremos hacer agregación de atributos de agregación por clase pasajero, la cuenta. Sí. Ajá. Y ahí está. Y vamos a agrupar por clase pasajero. Entonces ahí tienes. Esto es solamente mujeres, ¿ya? Sí. Solamente mujeres sobrevivientes, ¿no? Eso pedimos, ¿cierto? ¿No? Sí. Mujeres sobrevivientes, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está el campo Survival Hero? No está. ¿Te comiste el dato? Me equivoqué. No, me equivoqué de entrenamiento. O sea, me equivoqué de dataset. Aquí sí. Filtramos ejemplos. Si es que el género es femenino. Y aquí está el campo. Si es que sobrevivió, es igual así. Ok. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí. Entonces, de primera clase, Ya. sobrevivieron 97 mujeres. De segunda clase, 59. De tercera, 83. Mira, ¿y las que murieron? Aquí tú haces cambias el filtro. Decía no. Para cachar cuántas murieron. De primera clase murieron 4. De segunda clase y de tercera clase
murieron 69 personas. Ya cacharon, chiquillos, si viajan en el Titanic, tercera clase, ni en broma, no viajen, No, no. no viajen en tercera clase. Y chiquillos, no viajen en el Titanic, definitivamente. Definitivamente. No, pero mira, o sea, ahora estamos haciendo la broma, ¿cierto? Y todo el cuento, pero decir que los estándares han cambiado también, ¿cierto? No. Los estándares cambiaron mucho después de esto y después del desastre del Olimpia, que era como el Britannia, no me acuerdo cuál era el otro. Pero que era otro. Claro, no solían llevar la cantidad, porque no pensaban que el barco se fuera a hundir en realidad. Ese es todo el quiz del asunto. No pensaban que el barco se iba a hundir, así que no le pusieron. Sí, se veía muy feo. ¿Sí? Pero básicamente, o sea, volviendo, digamos, al tema de ciencia de datos y ya pensando en que ya llevamos una hora Eso. de programa, básicamente, ¿qué hicimos acá? Fue aplicar a un conjunto de datos sacados de un repositorio un conjunto de operaciones para poder obtener insights o poder tener conocimiento respecto del hecho, ¿ya? Yo no habría podido explicar la película completa del Titanic con estos datos, pero por lo menos podría haber dicho, bueno, primera clase estaba más arriba o primera clase estaba en algún lugar que no le haya impactado tanto el Te accidente, seguimos. por ejemplo. Claro. ¿Sí? Oye. Y bueno, esto se aplica en todo lo que ustedes quieran. Oye, vamos a ir cerrando el programa, le queremos agradecer a los que estuvieron. ¿Te podemos comprometer con otra sesión? Claro. ¿Cierto? Tengo un par de ejemplitos que podríamos. Sí, no, pero yo soy igual que el Enrique, yo quiero saber la cantidad de infectados, no. Pero tal vez, bueno, no sé si se podrá hacer algo, porque es muy poco tiempo también, pero para la próxima semana, con los datos del COVID. No sé en qué formato están tampoco. Pero si no es eso, pues tal vez podríamos enseñar a preparar datos, ¿o no? Podríamos enseñar a preparar datos. Eso sería como súper útil. bonito, interesante. Útil. Ahora, ojo que se gasta un montón de tiempo preparando datos. Yo trabajé, no preparando datos, pero trabajé donde trabajaba esta gente en la Chile y se gastaban un montón de tiempo, compadre, preparando. Imagínate el ADN del salmón nomás. Tenía un montón de basura entre medio y tenéis que... Esto era igual que la Matrix, pero veían puro así AC... Ahora, ACG... Una de las cosas que yo diría que podrían no esperar de mí es trabajar con los datos del coronavirus. A pesar de que mucha gente dice, oh, que es súper interesante, súper entretenido, etc. Cuando salió todo este reporte de la pandemia, hubo mucha gente que decía, no, yo soy data scientist y yo conozco estas herramientas, entonces yo voy a predecir exactamente cuándo se va a terminar la pandemia. Bueno, las predicciones así como que han fallado bastante. Para todos los lados, ¿no? A todos los lados. Oye, pero y esa es una última pregunta para cerrar. ¿Por qué crees tú que ha fallado? Y mientras antes que respondáis, invitamos a ponerle me gusta, suscribirse, darle una suscribida, una me gusteada y anda a contarle a tu amiga y amigos y hacerle caso a la tía Marta. No es de otro canal. Oye, pero ¿por qué estas predicciones han fallado? Si tenemos todas estas herramientas que están acá y tenemos supercomputadores, tenemos megacomputadores y los chinos tienen el manso computador. Y ahora los gringos tienen un computador más poderoso que el de los chinos. Entonces, explícame tú, ¿por qué han fallado las predicciones? ¿Es muy difícil de predecir el comportamiento humano? Es imposible de predecir el comportamiento de un virus. Ajá. A ver, por ejemplo, si con lo que conocíamos de los virus, específicamente del coronavirus, del COVID-19, en marzo, por ejemplo, no teníamos idea y todavía no tenemos idea de si se transmite por el aire. Todo lo que sabemos es que se transmite por gotículas, ¿cierto? Claro. Entonces, pero hay otras cosas, como que por ejemplo hay gente que sí tiene coronavirus y que es portador, pero no tiene síntomas. Y hay gente que no tiene coronavirus, o sea, hay gente que sí tiene coronavirus, que no han fumado nunca en su vida y que quedan terriblemente mal, o sea, tiene un comportamiento demasiado aleatorio, ¿sí? Entonces es súper difícil entender el comportamiento del virus. Lo otro es el comportamiento humano, ¿sí? Que tampoco le agrega mucho, ¿cómo lo digo? Confiabilidad al dato. No le agrega mucha confiabilidad al dato, o sea, sí, la cuarentena para mí no fue una mala herramienta,
¿ya? De hecho, en lugares donde efectiva, eh, el coronavirus ha bajado. Pero el tema es que nos respetemos todos, ¿ya? Y el tema es que nos respetemos todos entre nosotros, que si salimos salgamos con mascarilla, el distanciamiento social, ¿cierto? Y que no hagamos cosas como, no sé, hacerte una fiesta, etcétera. Oye, Rodrigo, Susana que dice del dato, ¿por qué en realidad no han podido predecirlo? Lo que pasa es que dice que Rodrigo no ha hecho su predicción, entonces por eso no han podido... No ha hecho su estimación, entonces... ¿no? No, yo me rehusé precisamente porque hay muchos ejercicios relacionados a la gripe española de 1918-1920 y tampoco era posible predecir con los datos de 1921. O sea, a ver, ¿cómo es? No era posible predecir la cantidad de infecciones de 1921 con los datos de 1920. Ya, sí. ¿Cachai? Entonces, si no puedes replicar un experimento con datos anteriores, en realidad no se puede hacer. Claro, sí, yo creo que van a tener que pasar un par de años para que podamos replicar esto. Y el llamado fue a no hacer predicciones relativas al coronavirus, porque si son optimistas, la gente se va a confiar. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? No, el coronavirus se va a terminar en mayo. Estamos en agosto y no se ha terminado, pero la gente va a decir, ya se va a terminar en mayo. En mayo van a salir lo que diga el gobierno no les va a importar. Claro, y lo terrible tiene otro impacto que no vale la pena porque este canal no es para esto, pero tiene otro impacto que porque la gente dice, no, que la salud primero, y efectivamente, para mí también, la salud primero. Pero ojo, no olvidar que si la economía... hay una película, ¿cómo se llama? The Big Short, creo. Short. ¿Cierto? En donde... no les quiero hacer... ¿cómo se llama? No les quiero hacer un spoiler de la película, pero en una parte el personaje de Brad Pitt, ya que había unos cabros chicos que estaban festejando de que por fin iban a poder apostar en contra de la economía de Estados Unidos, ¿cierto? Porque de eso se trataba la o sea, ya es histórico y... ¿cierto? La crisis subprime. Entonces, básicamente, esto estaban celebrando y les dice ahí, oye, no hay mucho que celebrar, pero ¿por qué? Ustedes saben lo que pasa cada vez que se cae un punto de la economía, cuántas personas mueren. Entonces es un delicado equilibrio ahí entre medio que hay que cuidar. No digo que la economía sea importante, pero si lo quieres ver de otra forma, por ejemplo, conozco casos relativamente cercanos de parientes que, no míos, pero de amigos, que lamentablemente no se han podido atender porque esto del coronavirus tiene o tenía, ahora se están ocupando las salas, casi todas las salas ocupadas, pues. Claro, o sea, hay una cosa de manejo de recursos, o sea, y ahí empiezas a tener problemas como el problema de asignación de salas, que no se resuelve con ciencia de datos, se resuelve con heurísticas. Y las heurísticas acá en realidad no te da el material para poder tener heurísticas suficientes. Y ahí tienes un montón de otras cosas, reglas matemáticas que entran dentro de la ecuación de cómo mejorar el coronavirus, ¿no? que son complejas. Así que, bueno. El llamado era a no confundir, a no hacer pasar cifras oficiales con no oficiales. No toda la gente trabajó con los mismos datos, no toda la gente trabajó con los mismos criterios. Los criterios inclusive de la OMS cambiaron muchísimo, ¿ya? Entonces tenemos ahí un... Oye, pero increíble, así como voy cerrando, que tenemos data y ciencia para mandar misiones a Marte, para explorar el universo, para construir aceleradores de partículas, pero aquí ahí quedaste, po. Ahí quedaron. Ahí quedó Brasil, dijo no sé quién era. En algún minuto. Ahí quedó Brasil, el King. Cuando el rey Arturo dijo, ahí quedó Brasil, le dijo. En algún minuto vamos a descubrir que la biología es mucho más difícil y requiere mucho más cabeza que la ciencia de cohetes. O sea, o que falta que entren más matemáticos de la biología. No, soy pesado. No. No, pero no, si fuera choleteo, casi todos son matemáticos ahí. O sea,
todos tienen mucha matemática, pero sí, pues nuestras herramientas nos han fallado, creo. Y mucho. Pero bueno, no queremos, ¿cierto?, en este programa echarle a perder el ánimo a la gente, Rodrigo. Mira, para ir cerrando, los invitamos, bueno, el día jueves vamos a tener otro invitado en el programa, un entrevistado. Este fue una especie de tutorial, ¿cierto? Lo normal son entrevistas en este programa. Rodrigo me ayuda a entrevistar gente también. Tal vez Eduardo Silva, Zipper, que trabaja en Fluent. Ah, Ahora, interesante. pero me tiene que confirmar, así que eso lo confirmamos mañana. Agradecemos a todos por haber estado aquí. Los invitamos a seguirnos, a darle like, me gusta, la me gusteada, ¿cierto?, la suscribida, a compartir el video que va a estar disponible una vez que YouTube procese el video. Y eso, te dejamos a ti también comprometido, Rodrigo. Sí, tranquilidad. Vamos a limpiar ver. datos, ojalá el próximo domingo, Ojalá el próximo domingo. ¿cierto? Misma hora, mismo canal tal vez, Sí, vamos a ver. Ahí ¿cierto? como- Va a depender de qué tan ocupado esté Rodrigo. Ya, chiquillos. Oye, gracias a todos. Es un área bioestadística, dice un área que está aún en pañales, Enrique Herrera. Así es, Enrique, un área, ¿cierto?, que le falta todavía. Nos falta mucho, ¿cierto? Pero mientras tanto, el llamado es al autocuidado, a cuidarnos, a hacernos responsables nosotros, ¿cierto?, de nosotros mismos, que con eso llevamos a todo el resto. Ya, muchachos, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en una próxima ocasión con Rodrigo, que ya se comprometió a ayudarnos a limpiar datos. Ahora consíguete el dataset. Oye, y bueno, tenemos una despedida, ¿cierto? Aparecen todos los canales. Tenemos canales asociados también, ahora para que sepi. Canales amigos. Está el Rocket, está atareado por ahí. El canal del profe Juan, y hay otros que, obviamente, Mari Cordillera TV se llama. Eso, pues, chiquillos. Oye, sorry, hoy día estaba con la caña. Y para, ¿cómo se llama? ¿Sandra parece que se llama? Sí, Sandra Tapia. Sí, vamos a tratar de cambiar el entrevistador la próxima vez. Le vamos a pedir a alguien, ¿cierto?, más simpático que atienda la entrevista. Ya, chiquillos, muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Vemos. Chau.